This was the Great Fire in the City of London, almost to be compared with the Fire of London in 1666. Pictures that look like hell on earth. Últimamente, por alguna extraña razón, he andado consumiendo varios tipos de contenido relacionado al periodo de guerras del siglo pasado. La cosa es tal que mientras hago otras tareas, no me molesta la idea de tener de fondo algún gameplay del Head Let Loose o incluso algo más académico. De hecho, hace menos de una semana me escuché un documental de más de una hora sobre el día D y esto era algo que no hubiera pasado antes. La Primera o la Segunda Guerra Mundial no había sido de mi interés en el pasado, pero ahora con un algoritmo al cual uno no le puede hacer ojitos porque ya se viste de blanco y hasta ramo de rosas trae, pues es como difícil no sucumbir de vez en cuando. Probablemente vi algo relacionado y YouTube dijo, hola bebé, ¿qué más pues? El punto al que quiero llegar contando esto es algo que sin querer ya he ido abordando en otros videos y es el papel que cumple la historia dentro de los videojuegos. De esta se toman contextos completos o ideas simplificadas y a partir de ellos se construye lo demás. Y a esto se le puede catalogar en diferentes grados dependiendo del título en ficción histórica. La ficción histórica tiene múltiples representaciones desde diferentes campos. Los videojuegos le han sacado mucho jugo a la idea de representar un evento, un contexto pasado. No es de gratis la obsesión reiterativa de la primera década de los 2000 con el tema de la Segunda Guerra Mundial, o aquella época en el que la guerra de Vietnam era el tema en las películas. Los videojuegos de disparo en primera persona estaban en auge en esos años y bueno, qué más llamativo que basar esa idea no en algo futurista como lo habían hecho Halo o Doom, que no estaban mal, pero la idea de hacer la diferencia era tentadora, sino de retomar ese contexto histórico que por allá en 1992 el Wolfenstein hizo. No, tú no, tú tampoco. Tú sí. Y que después se volvería en un what if interesante al estilo de Bastardo sin Gloria. Curiosamente contrarios. En el primero con una Alemania ganando la guerra y en el segundo con la desdivisión del pintor austriaco. También tenemos varios juegos de estrategia en tiempo real que apelan al tema de la guerra. Creo que el más reconocido por muchos, el Age of Empires, que básicamente toma contextos y personajes de la historia y los pone a combatir en un mapa con vista en picado, para decirlo de un modo. Pero aquí digamos que en esta franquicia en específico sí se queda más en contextos históricos antiguos, que buscan representar más bien la idea de la conquista que ha movido al mundo siempre. Algo que es bastante obvio pero que vale la pena señalar es que el usar bases de la historia permite dar el ambiente que de otra forma tocaría elaborar con más detalle. Espera, deja y me explico. No estoy diciendo que se podría sacar un bodrio que solo tenga un contexto de alguna guerra y ya tendría todo ganado, pero el hecho de tener en nuestra memoria colectiva, porque hace parte en cierto modo de la cultura popular, un leve o un muy buen contexto de alguna guerra, bueno, de las más conocidas, hace que parte del videojuego ya tenga ciertas cosas ganadas. Una de esas yo creo que puede ser el contexto de los personajes, el carácter humano que estas historias pretenden muchas veces desarrollar y que no necesariamente llevan a un nivel de conexión. Parte de esto es mera empatía por ser humano y ya. Para muestra un botón. La campaña del Battlefield 1 y su característico tono narrativo, que al conformarse de historias cortas uno tiene cierto grado de empatía con los protagonistas y esa empatía es principalmente por el contexto, por lo que ya sabemos que pasó. O en el caso de This War of Mine, que es contrario, pues al ser un survival que pone en situaciones complejas como el robar o quitar recursos a otros personajes para tú sobrevivir, apela más a esa conexión. Sin embargo, tenemos otra reinterpretación de la Gran Guerra, no desde los ojos caóticos del Battlefield, sino desde algo mucho más calmado, como es el caso de Valiant Hearts.
La representación de todos estos videojuegos sobre esos eventos históricos asociados a guerras o no varía en el grado de inmersión en el que nos pueden poner como jugadores. Muchas veces, creo que todas, ese grado de inmersión deriva del cómo se planteó el gameplay para lograr que exista esa sensación de cercanía que para ciertos títulos es un objetivo a cumplir. Más allá de ver de vez en cuando videos de gente jugando partidas en el Hell Let Loose, en algunas ocasiones he intentado jugar. Digo intentar porque sé perfectamente que no es un videojuego hecho para mí, muy probablemente porque soy demasiado manco. No estoy mintiendo si digo que gran parte de lo que normalmente suelo hacer las pocas veces que he entrado a partidas es solamente correr del punto A al punto B, hasta que en efecto alguien me acaba de un tiro anónimo. Lo chistoso aquí es que a pesar de que sé que no soy el público objetivo del juego, yo sigo dando vueltas en contenido relacionado a este. ¿Por qué pasa esto? Hasta el momento creo que es por ese mismo contexto previo que mencionaba. Ya tengo un background y a pesar de que no sea para nada bueno jugando, el contexto en el que se está inmerso sigue siendo suficientemente llamativo para mantener mi interés y bueno, el algoritmo tiene mucho que ver también. Me dejo comprar de la idea que he visto en varios videos de opinión sobre el título, al venderlo como una especie de simulación de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, viendo el documental sobre el desembarco de Normandía, hubo un clip que me recordó mucho al momento dentro del juego en el que caen los bombardeos, porque algo que hay que reconocerle es lo sobrio que son. Sí, suena raro, pero creo que son de esos detalles tipo recreación que suman y que solo estas obras, refiriéndome a los videojuegos, pueden llegar a transmitir, salvo que algún día se logra hacer algo muy potente con la realidad virtual, que permita hacer que películas puedan llegar a un nivel de inversión parecido. Sin embargo, creo que esto de la inversión desde las películas se trata diferente. Hace más bien uso normalmente de la conexión que uno pueda tener con los personajes. En los videojuegos, el cómo se plantea la acción del gameplay, como dije, creo que es la clave. Parte del atractivo de todos estos videojuegos que se basan en hechos históricos radica en la posibilidad de recreación, de cercanía. Como en algún momento lo mencioné, los videojuegos terminan siendo como el hijo bonito entre lo que pueden llegar a ser los libros y las películas. Más allá del carácter de juguete que puedan tener, entretenimiento al fin y al cabo, es bacano a veces verse movido por historias que uno ha escuchado, ha leído, visto en películas, pero hasta ahí. Creo que es muy loco decirlo, pero el acto de accionar de un videojuego da cierto grado de vivencia. Una vivencia muy ficticia, pero es lo que hay. Hasta que algún loco invente una máquina del tiempo y diga, uy, como que quiero ir a ver cómo desembarcan las tropas de Estados Unidos sobre la playa de Utah el 6 de junio de 1944. Y bueno, este fue el video del día de hoy. Dar a like y suscribirse gratis. Deja un comentario en la cajita de abajo si así lo deseas. Hasta la próxima entrega. Bye.